Saludos, les damos la bienvenida a un podcast más en las huellas de Carmela, en este camino que hemos iniciado de la mano de Carmen Delia Gutiérrez para tratar de explorar diferentes situaciones de vida y también, pues dar y ofrecer herramientas a la ciudadanía para que se haga responsable de su propia situación y sobre todo dirigir sus pasos a un mejor bienestar. De eso se trata, de vivir un poquito mejor. Y en esta línea hemos estado hablando, sobre todo en los últimos podcasts, centrándonos en ese dolor crónico que afecta singularmente o de forma más especial a las personas PAS. Hoy queremos detenernos en quiénes son esas personas PAS y para ello, Carmen, buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, buenos días, muy contenta de estar aquí. Bueno, pues vamos a detenernos en una persona que nos va a explicar precisamente qué son esas personas PAS. Sí, hoy tenemos una invitada muy especial para mí porque es una amiga, una muy buena amiga. Y como me gusta contar cómo las conocí, ¿no? En el caso de Elena, pues ya nos conocimos, a ver, la fecha no... Estamos hablando, Carmen, de personas de alta sensibilidad, ¿verdad? Personas altamente sensibles. Altamente sí, sensibles. Sí. Nos conocimos en el año 2018, creo que es, ¿no? Que ella iba a una formación que yo había hecho el año anterior, que es la formación ludocorporal, ¿no? El juego expresivo, que es una formación, son 10 días donde vas a jugar y a pasártelo bien y a sacar a tu niña interior ahí a pasear, ¿no? Y entonces yo estuve yendo una serie de años como observadora de esa formación, que tantos frutos me ha dado y tantos frutos a nivel profesional y personal. Y entonces fue curioso porque ella iba con un grupo de personas y yo iba con otras dos personas, dos amigas que íbamos de observadora. Pero no sé por qué, sobre todo en los últimos días conectamos, luego empezamos a hablar por teléfono mucho. En la pandemia me acuerdo que hablábamos mucho, que tú estabas en Madrid y yo estaba en Tarragona. Estamos hablando de Elena Gonzalo Duboy, a la que vamos a dar la bienvenida. Elena, buenas, ¿cómo estamos? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Claro, es que habíamos empezado a hablar, ¿verdad? Pero no habíamos presentado a Elena. Sí, yo la estaba ahí presentando con un misterio, en plan... Y entonces, bueno, a partir de ahí pues se ha ido forjando una amistad, muchas visitas, ella aquí a Fuerteventura, yo a Madrid, donde vive, a Tenerife, que es de donde ella es. Y bueno, recuerdo, no sé si te acuerdas, Elena, un verano que viniste, que íbamos en el coche con otra amiga mía y tú me dijiste, Carmen, ¿tú te has hecho alguna vez el test de PAS? Y yo le dije, mira, a mí no me hagan más test, que yo no quiero más etiquetas, yo ya tengo suficiente con lo que tengo, ¿no? Y bueno, me habló un poquito más, eso se quedó ahí, yo estaba negada porque en el fondo también hay una parte de mí que niega, ¿no? Toda esa parte de etiquetado, de quién eres, quién no eres, pues ahora eres el número tal del enneagrama, ahora eres no sé qué, en el diseño humano, es que es una cosa bárbara, ¿no? Pero bueno, eso se quedó ahí, no le presté mucha atención, pero luego a raíz de los dolores que hablábamos en el podcast anterior, pues otro día te pregunté, oye, cuéntame un poquito más. Entonces ella me habló, ahora nos contará, ¿no? ¿Qué consiste eso? Hice el test, que esa primera vez, como estaba negada, yo misma lo boicoteaste. Lo boicoteé, seguro. claro que sí, porque había una parte de negación. Y para mí ahora es maravilloso. No he profundizado mucho, no mucho más de lo que me ha dicho Elena y de un libro que tengo en mi casa, pero vamos, me ha dado una comprensión tremenda, ¿no? De qué consiste eso. He entendido muchas partes de mí, en la adolescencia sobre todo, por qué me comportaba de esta manera, de la otra. Y en el fondo me da paz, pero la paz con Z, ¿no? Paz de decir, oye, no soy un bicho raro, me pasan estas cosas. Pues cuando llego a un bar, nunca soporté un bar con la música o la tele alta, salvo que fuera para bailar, que entonces no me importa. Y yo soy desde que tengo uso de razón, soy la persona que le dice al camarero, puedes bajar la música, puedes bajar la tele, porque no entiendo una tele ahí, las noticias y los demás hablando. Y eso como la punta del iceberg de tantas otras cosas. Y entonces lo empecé a entender, porque yo pensaba que era un bichito raro, ¿no? Como por esas actitudes. Así que Elena es la persona que me abrió ese mundo. Ahora se habla muchísimo de ello, pero hace ya unos años no era tanto. Y sobre todo también contarnos tu propia experiencia, ¿no? Sí, cuéntanos un poco la propia experiencia, pero vamos a empezar también desde el principio. ¿Qué es una persona PAS? Para situar un poco a la gente que nos esté escuchando, que seguramente haya también escuchado el término anteriormente, pero quizá no se ha detenido, ¿no? ¿Qué es esto de personas con alta sensibilidad o altamente sensibles? Altamente sensibles, sí, efectivamente es un término relativamente nuevo y no tan conocido.
lo acuñó la doctora Hélène Aron en 1991 para designar a personas que, digamos, tienen un sistema neurosensorial pues más fino o más reactivo que la media de la población, ¿no? Todo esto que nombraba ahora Carmen, con lo que nos sentimos identificadas, de que yo me noto un poquito pues, como un bicho raro o una persona especialmente sensible o tiquismiquis, o hay cosas que me molestan que a la mayoría de la gente de mi alrededor no le molestan. Entonces, un poco pues iba por ahí. Y efectivamente después se comprueba en una resonancia magnética que es que tenemos más actividad en el hemisferio derecho del cerebro, o sea, a nivel de lóbulo frontal o de amígdala, pues hay más actividad. ¿Esto en qué se traduce? Esto, el ser altamente sensible es un rasgo de personalidad, y esto es muy importante remarcarlo, ¿no? Que es un rasgo, no es un trastorno, no es una enfermedad, o sea, no tiene diagnóstico, no hay cura, no hay tratamiento, es simplemente una forma de ser desde que nacemos. Además es hereditaria, o sea que muy probablemente si somos PAS o bien nuestra madre o nuestro padre sean también PAS. Y pues somos como el 20% de la población, 2 de cada 10 personas, o sea que es un número importante. Yo así como para verlo en proporción, es 4 veces más que el daltonismo, por ejemplo, que es algo que se estudia en el cole. Y de la alta sensibilidad pues no hablamos se estudia muy tanto. poquito, ¿no? Elena, y cuéntanos lo que nos decía Carmen, cómo fueron un poco tus inicios, cómo tú misma te diste cuenta de que, bueno, pues respondías a ese perfil de persona. A mí la primera vez me lo nombró sensible. un terapeuta con el que yo estaba haciendo un proceso, estaba haciendo terapia, y me lo nombró, era el psicólogo, y claro, en aquel momento en la carrera de psicología no se estudiaba esto tampoco, o sea, hablamos de hace a lo mejor algo más de 10 años. Entonces él me lo nombró como, bueno, investígalo, yo ni siquiera lo conozco bien, ni sé si esto tiene un fundamento científico, pero empecé a buscar en internet, hay por ejemplo un programa que se emitió en la 2, en el programa de crónicas de hace unos años, y me vi eso, me vi una película documental que era Alanis Morissette, empecé a investigar y a leer. Y efectivamente para mí fue como de repente el que cuadraran las piezas del puzzle, ¿no? El entender muchas cosas, sobre todo de mi infancia y de mi adolescencia. Esto que decía Carmen, de sentirte un poco distinta a los demás o que tu entorno te tilde un poco de ay, qué especialita, qué maniática, ¿no? Como que para todo, ¿no? Para los ruidos, para las texturas, para los olores, es que es en un ámbito cotidiano. Entonces sí que de repente es entender, sobre todo entender para saber después tratarte mejor también, ¿no? Cuidarte o entender al otro, porque digo, si es el 20% de la población, si no eres tú, puede ser tu hijo, tu compañero, tu pareja, entonces ¿Hay algún test que determine que realmente, bueno, pues las personas pueden pertenecer a ese 20% de la población? Efectivamente, de hecho hay 2 tests, porque hay un test para adultos y hay un test específico para niños, publicados online, gratuitos, es simplemente una serie de afirmaciones. Si tú te sientes identificado, pues le pones un punto, y después en función de los puntos totales que te sumen, pues te dice esto. Obviamente, como casi todo, pues tiene como una escala, ¿no? Hay todo digamos, como un espectro de alta sensibilidad, puede ser muy, muy alta, o medianamente alta, o probablemente seas o no seas. Entonces es interesante hacer el test, y después hay algunas pistas que ya te pueden dar pues esto que estamos diciendo. Si tú te notas que a nivel sensorial pues eres más sensible que la media, el procesamiento profundo de la información también, por ejemplo, el tender a ser una persona reflexiva, el sentir estrés con facilidad, el ser muy emocional, esto que se te caiga, ¿no? Se te caiga la lagrimilla fácilmente, el vivir todo con intensidad, el ser muy empático, ¿no? El ponerte muy... En los niños, porque claro, estamos hablando en personas adultas, bueno, pues alguien, como decía Carmen, ¿no? O usted misma, en la propia adolescencia, pues hay algo que parece que no termina de encajar con respecto a los demás, pero en el caso de los niños, de niñas que quizá no tengan todavía la experiencia de vida suficiente para hacer esas comparativas, a los padres, ¿qué es lo que les puede de alguna forma, cuáles serían esos síntomas para invitar a los padres a realmente, bueno, pues prestar un poquito de atención, incluso invitar a los niños, a las niñas a hacer ese test? No sé a partir de qué edad se puede hacer.
Pues eso la verdad es que no lo recuerdo, pero yo creo que en el comportamiento del niño, o sea, es que al final tú conoces, ¿no? Y conoces a tus hijos y les ves esa tendencia a ser más profundos, más reflexivos, no introvertidos, porque eso a veces se confunde. Hay introvertidos y hay extrovertidos. Como el 30% de la gente altamente sensible es extrovertida, entonces no tanto por ahí, pero sí el darse cuenta a lo mejor de detalles, de sutilezas, el ser muy sensible a la belleza incluso, ¿no? A lo mejor el decir, mira qué color tiene ahora el cielo, o mira este pájaro, ¿sabes? Cosas como muy, muy pequeñitas, ¿no? O que pueden pasar desapercibidas para otras personas. El ser como muy perspicaz, la creatividad, la sensibilidad con los otros, o sea... Claro, estamos hablando de personas de alguna forma que sienten un montón, casi como que experimentaran la vida con mayor intensidad, ¿no? Y esto entiendo Efectivamente. que para algunas cuestiones puede ser positivo y para otras, en cambio, ser un poco limitante, un factor limitante. No sé que ustedes cómo lo ven. Yo lo vería más como, te digo, como un rasgo, o sea, es ni bueno ni malo, pero que es importante el conocerlo para Conocer. entenderte. Claro, Y es para no parte del juzgarte, porque autoconocimiento, yo siento que me he sin juzgado duda. mucho cuando, por ejemplo, ante una misma situación, decir, ¿por qué lo siento así? Y sentir las emociones, sientes la alegría mucho, pero sientes la tristeza mucho. Y eso, lo que decía Elena, ¿no? De repente te pones a llorar y hay días que, además, no siempre, yo por lo menos no siempre me siento igual, pero es que hay días que lloro por todo. Voy por la calle y veo un abuelo con un niño y me sale una lágrima y yo digo, Dios mío, es como... Un poco Un demasiado. poco demasiado. Hay veces que dices, como un poquito menos tenía, pero sobre todo no juzgarme, ¿no? El decir, soy así, porque a veces me olvido. Y como entro en comparación, si tú entras en comparación con otra amiga, con tu pareja, con un hermano, ¿no? Una hermana, dices, pero en la misma situación, ¿por qué yo lo vivo así, no? A mí, por ejemplo, yo no comprendía, porque no sabía que eso existía, ¿no? Porque yo siempre he tenido una lucha pues con las luces blancas, ¿no? Yo llegar a un sitio y esas luces blancas en las viviendas, en las casas o en un local también, la luz cálida es la que yo necesito, ¿no? De repente llegas a un sitio y la luz está ahí, esa luz tan amarilla, tan blanca de Que molestarme hace daño casi, y ¿no? sí, y incomodarme, los olores fuertes. Llegas a un sitio que huele mucho, pues lo que sea, mucho, los restaurantes que la cocina está cerca y huele, yo ya estoy incómoda, porque buscas mucho también como el confort, pero no desde una parte exquisita, que también está guay, ¿no? Y ser así, decir, oye, pues me gustan las cosas bonitas y los colores bonitos, sino una parte que no es quejarte por quejarte, es que hay incomodidad. Lo que decía antes de los ruidos, los olores, conversaciones cruzadas. Yo estar en una mesa y hay 4 conversaciones cruzadas y yo estoy incómoda. Hay una parte de mí que es como, no podemos hablar de uno en uno, ¿no? Y vengo de una familia numerosa, que imagínate pues, esas conversaciones como son. Pero yo siempre estaba como, querer hablar de uno en uno, no hablar muy alto, vamos a escucharnos. Y eso en el fondo, si tú no sabes de dónde viene, Claro. te sientes incomprendida y yo misma soy la que más me he juzgado, ¿no? Por ser así, muchas veces, ¿no? Elena, ¿cómo transitaste un poco de reconocerte como esa persona con alta sensibilidad y cómo, bueno, pues ese conocimiento lo has ido también ahora trasladando a otras personas y qué tipo de terapias utilizas, de terapias o de vías utilizas? Para mí fue como muy obvio, te digo, fue empezar a escuchar hablar, o sea, pero es que yo creo que a lo mejor si estuviera escuchando este mismo podcast, a los 5 minutos ya diría, yo soy Yo esto. soy Paz, seguro. O sea, es que, claro, es sentirte identificada y eso, y como de repente entender todo, claro, y por eso esto, y por eso lo otro, y pero claro, ¿ves? Ya que no, como es un poco, no estoy loca, ¿no? o no exageraba, o ahora lo entiendo, tiene un sentido. Entonces, el verlo creo que es súper rápido para quien se sienta identificado, es muy, muy rápido y muy fácil. Y después, creo, pues, como estaba explicando Carmen, o sea, se trata de conocerlo para primero aceptarlo y después poner conciencia de qué cosas te convienen para tu bienestar emocional, pues cambiar o reducir o modificar o adquirir. O sea, es un poco para vivir mejor, ¿no? Para respetarte a ti mismo y respetarnos todos.
Lo veo así. Yo no trabajo directamente con, o sea, no distingo a pacientes que sean PAS o no PAS, ni en mi entorno, ni tampoco me junto con personas PAS. Alguna vez me han preguntado como, ¿y una persona PAS debe, yo qué sé, unirse a un grupo PAS o buscar una pareja que también sea PAS? Yo de momento no he sentido esa necesidad de esa separación, ¿no? Como dice Carmen, yo también huyo bastante de las etiquetas. A mí me ha servido más para entenderme a mí, y como a mí me dio paz, con Z, me dio calma, me dio tranquilidad y me dio entendimiento, pues sí que tengo como ese compromiso y esa motivación de compartirlo, por si a otra persona le resuena y también le sirve de ayuda, simplemente, ¿no? Trabajas con caballos, esa es una parte también, bueno, pues que me gustaría incidir un poco como una de las terapias, no sé si más innovadora. Es verdad que ya se trabaja con animales desde hace bastante tiempo, pero todavía no está quizá lo suficientemente extendido, a pesar de que está sobradamente reconocido ese calor, ¿no?, que transmiten estos animales tan hermosísimos y tan poderosos. Sí, sí. Los caballos es que serían como ultra paz. Son especialmente sensibles a nivel de percepción sensorial, y eso nos ayuda mucho en mucho tipo de trabajo, pues se puede hacer terapia más física, se puede hacer coaching, se puede hacer constelaciones, se puede hacer psicoterapia, se puede hacer, o sea, muchísimas cosas acompañadas de caballo, que son unos maestros y unos, no sé cómo denominarlos, como coterapeutas maravillosos. Sí, la verdad es que sí. ¿Y cómo es ese proceso y cómo afecta a las personas? ¿Qué cambios has podido vislumbrar tú misma en adultos y también en niños? Sí, sí, sí. Wow, es que esto es un tema amplísimo, estás abriendo ahí Un melón un melón. muy Claro, extenso. porque es Pero una que, pincelada imagínate, para que la gente, bueno, pues sí, también estamos con tratando de abrir terapia, herramientas para que la gente, bueno, explore cuál es la sí, que le va un poquito mejor, y la idea es esa, no encauzar ni dirigir a nadie a algo concreto, sino realmente que se conozcan las múltiples experiencias que hay, iniciativas en esta línea, y que cada una luego ya lo que le resuene pues ahonde un poquito más, ¿no? Se trata un poquito de eso, Carmen, ¿verdad? sí, Así es. genial, me parece muy bonito. Yo animaría a cualquier persona a que lo probara, porque te digo, es como un campo de trabajo muy amplio, y nos ayuda a todos. O sea, ya tiene además el plus de que trabajas al aire libre, con animales, en la naturaleza, entonces eso ya de por sí suma. Y después el trabajo de caballos, pues igual un tema muy concreto, como un trabajo de coaching, un momento vital que estés teniendo, o un trabajo con toda la familia, te digo, con menores, sobre todo ahí sí se trabaja más a nivel terapéutico pues de trastornos, o sea, pues igual con autismo o con parálisis cerebral. Es que te digo, es muy amplio, se pueden hacer muchas cosas y de maneras diferentes, ¿no? En función de los objetivos que se marquen, pues hay unas fórmulas de trabajo u otras. Pero es realmente bonito y como decías, con resultados probados cada vez más, y merece la pena que sea un mundo a explorar. Mundo a explorar. ¿Cómo puede explorarlo la gente? ¿Cómo se puede acercar a Elena Gonzalo Duboy y conocer un poquito más del trabajo que se está haciendo? Al final, pues yo, como lo que hacemos todo, ¿no? Buscar en internet o del boca a boca. Yo actualmente estoy residiendo en Madrid, entonces podría hablar de cosas más por aquí, pero en Canarias también conozco gente en Tenerife, en Gran Canaria, en Fuerteventura, que también trabaja con caballos y lo hacen muy bien. Entonces, un poco, bueno, buscar porque se encuentra fácilmente. Ya hay muy buenos profesionales y gente con un corazón muy bonito y mucho amor a las personas y a los animales. Haremos también algún programa, ¿verdad?, con la gente de aquí, porque en este iniciarnos en el camino también vamos a descubriendo excelentes profesionales. Algunos están más cerca, otros más lejos. De ahí también, bueno, las infinitas posibilidades que nos ofrece la tecnología. Y trataremos también de poner acento, ¿verdad?, en esta gente que quizás esté más cerquita y también se dedique a hacer este tipo de terapias. Claro que Carmen, sí. Elena, solemos despedir siempre el podcast con una píldora que nos suele ofrecer Carmen en esta búsqueda de herramientas. Quizá la gente, bueno, pues de hoy para mañana no se apunte a una terapia de coaching con caballo, pero a lo mejor una pildorita pequeñita sí que
sí que empieza a hacer. Carmen, ¿cuál sería la de Pues mira, este podcast? la de esta semana es una píldora tan sencilla, pero es un reto. Yo lo ofrezco como un reto, que es mañana o hoy, si lo escuchas por la mañana, si no mañana, proponte hacer una ducha consciente. Y eso significa que desde el momento que entras a la ducha, todo el proceso que es, te pones el jabón, te pones el gel, crema suavizante si usas, si te peinas, no te peinas, todo eso, estar con conciencia en cómo estás, cómo está tu cuerpo, qué sientes, conectada a la respiración, hasta el momento que sales de la ducha y que te secas. Ahí es donde termina la ducha consciente, que la podíamos alargar a si te pones cremita, ese cuidado. Parece una cosa tan sencilla, pero es un desafío. Y les cuento, porque hay un momento, a lo mejor la mente, como tiene una naturaleza de ir saltando un pensamiento a otro. Yo, por ejemplo, cuando digo, venga, voy a hacer una ducha consciente, no les exagero, pero a veces, hasta 10 y 15 veces, necesito volver a traer a mi mente de vuelta. Y es así, y eso teniendo la conciencia y las ganas de hacerlo. Porque la mente enseguida se va a otra cosa, se va al pasado, se va al futuro, y digo, no, yo quiero estar aquí. Cambia el concepto. Una cosa como es una ducha, oler los jabones, ¿no? Sentir la textura de la esponja, el agua, sentir las gotas, hasta cuando te secas con la toalla. Cambia todo, porque muchas veces es un proceso que hacemos muy mecánicamente y entramos y salimos y decimos, ¿dónde estuve? ¿Dónde estuve yo? ¿Dónde estuvo mi ser? ¿Dónde estuvo mi cuerpo? Porque la mente ocupa ahí todo el protagonismo y nos aleja, ¿no? Entonces, empezar por esto, por tomarme un café desde la conciencia, no tomándome el café pues pensando todo lo que tengo que hacer en la siguiente hora. Y ya les digo, parecen cosas tan sencillas, y lo son, y son desafíos, son retos, porque es como volver a traerlo, ¿no? Y no obstinarte en el sentido de decir, oye, no lo puedo hacer, no, lo puedo volver a mí, ¿no? Bueno, pues yo por lo menos voy a asumir el desafío, me voy a poner una alarma para la ducha y hacer esa ducha consciente, que como dice Carmen, es la ducha, puede ser un café o cualquier otro momento de algo cotidiano. Lavarte los dientes incluso con conciencia, no como ahí como, venga, me lavo los dientes, porque lo hago como mecánicamente, porque lo he hecho toda mi vida y no le pongo conciencia a qué está pasando. Es que nos olvidamos mucho del sentir, ¿no? Cuando le damos protagonismo a la mente. Entonces, volver siempre al cuerpo y a las sensaciones. Y volver a ese presente, que es un regalo, ¿no? Como el propio nombre indica. Elena, un placer tenerte de verdad. Muchísimas gracias. Un poco y sobre todo, bueno, pues arrojar un poquito de luz a estas personas PAS, que estoy convencida de que a alguna que esté también escuchando le resuene un poco, quizá dentro de unos minutos, bueno, pues busque hacerse el test y efectivamente generar soy curiosidad, una persona PAS. Generar curiosidad y decir, oye, pues si no lo he oído nunca y pues lo que me han explicado, pues voy a intentar indagar un poquito más, que es de lo que se trata. La invitación al final es un poco a respetar y dar valor a todos los tipos de personalidad, ¿no? Que todos somos únicos, cada persona es única. Y pues todos podemos aportar desde nuestra autenticidad, ¿no? Siendo genuinos, todos podemos aportar a la sociedad. Entonces, es un poco conocerse para cuidarse. Conocerse para cuidarse, qué buena frase. Esas personas paz también para encontrar la paz, que es un juego de palabras que ambas han utilizado. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Un saludo, un placer. Gracias, Carmen. Besos.